El puente entre nuestro mundo y el de ellos es algo incomprensible, pero tienen la capacidad de manipular sutilmente cosas en nuestro mundo. Algunas personas de su lado parecen tener habilidades superiores. Por ejemplo, no pueden levantar un coche. Al decir que no pueden mover un coche, escuché un espíritu en mi cabeza decir, «Oh, sí, podemos». Sí. Dudé un poco cuando dije eso. Hola a todos, bienvenidos al show de preguntas con Julie Ryan. Tengo una sorpresa. Esta semana nos acompaña Brian Smith. Hola, Brian. Hola, Julie. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Me encanta Brian por muchas razones. Una de ellas es que también se graduó de la Universidad Estatal de Ohio, mi alma mater. Y eso lo tenemos en común. Nos reímos de eso. Creo que soy mucho más fan de los Buckeyes que tú. Nunca pareces emocionarte tanto por eso. Crecí en Columbus. Toda mi familia fue a Ohio State. Soy un gran fan. Está bien. De acuerdo. Creo que eres más tranquilo que yo. No sé. Todos, déjenme contarles sobre Brian. Brian Smith es un coach de vida certificado, compañero en el duelo, autor de bestsellers y anfitrión del podcast Grief to Growth. Tuve el honor de ser invitado en el podcast de Brian. Fue muy divertido. La vida de Brian cambió en 2015 tras la muerte de su hija menor, Shayna, a los 15 años y medio. Desde entonces, impulsado por visiones y mensajes de Shayna después de su muerte, su búsqueda espiritual se ha intensificado. Brian investiga conceptos del más allá con enfoque científico, espiritual y filosófico. Entonces, Brian, tenemos mucho de qué hablar. Me encanta que hayas hecho todo lo científico e investigativo. Yo soy más como un salvaje. Simplemente sigo mi instinto. Me alegra que hayas estudiado tanto sobre información corroborativa e investigación. Eres muy conocedor. ¿Podrías contarnos sobre Shanna para empezar? Oh, Shayna. Shanna, como dijiste, es nuestra hija menor. No sé cómo lo dijiste. Algunas personas dicen siempre 15, pero tendría 23 si aún estuviera en el planeta. Desde su nacimiento, notamos claramente la presencia de Shayna. Era un espíritu indomable increíble. Caminó y habló temprano. La educamos en casa los primeros 8 años, pero estaba un año adelantada en la escuela. Destacaba en voleibol y baloncesto a nivel nacional. Practicó baloncesto por 8 años, luego se inclinó por el voleibol. Participó en voleibol aquí el año pasado. Bueno, ella estuvo, y como mencionaste, falleció en espíritu a los 15 años y medio, dejando un gran impacto en las personas, desde entonces hasta hoy. Sí. Parece que fue una alegría y aún lo es para todos ustedes. ¿Qué tipo de señales y visiones han? ¿Has visto de ella, Shayna? Bueno, al principio fue algo así como lo típico, como encontrar plumas. Justo después de su fallecimiento, le pedí que me enviara monedas de 10 centavos en lugar de pensión. Así que encontré muchas monedas de 10 centavos, plumas, varias cosas de aves y mariposas, pero también algunas cosas sorprendentes con la tecnología. Por ejemplo, una vez estaba viendo mi podcast en mi teléfono y todas las portadas de los episodios habían sido cambiadas a una foto de Shayna, una de mis favoritas de cuando era joven. Ella se encontraba apilando bloques sin tener ni idea de cómo había ocurrido. Me entró el pánico al pensar que había afectado todo mi dispositivo. Al revisar en otros lugares, todo estaba normal, excepto en mi teléfono, donde las portadas se habían cambiado a Shanem. Luego, tan rápido como sucedió, todo volvió a la normalidad. Esas son las cosas que pasan, junto con una serie de otras situaciones. Permanecieron cambiadas por un tiempo. Tiempo, quizás una semana aproximadamente. Sí, fue increíble. Tengo capturas de pantalla. Nadie lo creería. Soy ingeniero y estoy investigando cómo ocurrió. Shanna era una maga tecnológica. Le encantaba jugar con mi teléfono. Le gustaba. Teníamos este juego en el que cambiaba mi pantalla de bloqueo a una foto de ella y su hermana, y luego Shane la cambiaba por una suya. Cuando falleció, dejé esa foto como mi pantalla de bloqueo, y así ha estado desde entonces. Sí, es una de las señales más increíbles. Ella dijo.
Oh, me encanta eso. ¿Por qué tantas personas dicen veo una pluma, monedas de 10 centavos, mariposas? Parece ser algo Ujú. universal. ¿Lo intensifican desde ahí? ¿Solo tratan de acostumbrarnos a ver cosas? Llegamos al punto de aceptar más. Señales aleatorias e increíbles sin dudar tanto. ¿Por qué crees que es así? Creo que, ya sabes, las plumas y los centavos y cosas así. Creo que todos esperamos eso. Creo que notamos esas cosas. Creo que nos envían señales en otros momentos, pero tal vez no las notamos. No las pensamos como señales. Así que, si tu ventilador de techo, por ejemplo, está fallando como el nuestro, y se enciende en momentos aleatorios, o las luces se encienden, podrías pensar que es solo un fallo. Si tu toma de corriente deja de funcionar, como ha pasado con Shane varias veces, podrías pensar que es solo una coincidencia. Se trata de entender el momento de las señales y su significado. Creo que al acostumbrarnos y buscar más sincronicidades, no sé si las recibimos más o simplemente las notamos más. ¿Qué le dices cuando está jugando con tu electricidad y necesitas usarla? Oye, Shanna, déjalo ya. Sí, sí. De hecho, una vez mi computadora estaba fallando. Mi disco duro estaba actuando muy raro. Era aleatorio. A veces funcionaba, a veces no. Y llamé al tipo que trabaja en mi computadora y me dijo, creo que vas a necesitar una computadora nueva. Y dije, no necesito una nueva computadora. Le pregunté a Shane, le dije, si estás haciendo esto, ya párale. Y luego volvió a funcionar perfectamente. La certeza de que fue Shanna la tuve una semana después en una lectura con un medium, quien dijo que ella juega con tu computadora. Suena como una chica tecnológica, como la describiste. Es hilarante. Me encanta. ¿Cómo crees que lo hacen? ¿Cómo es posible que un espíritu pueda afectar algo eléctrico en nuestra realidad y lo hagan desde su realidad espiritual? ¿Cómo funciona eso? Bueno, según lo que entiendo, todos dicen que todo se trata de frecuencia. Y sabemos que la electricidad opera en frecuencia, ondas electromagnéticas y cosas de esa naturaleza. Así que creo que hay algo de eso. El puente entre nuestro mundo y el suyo no es algo que entendamos, pero hay una manera en que ellos pueden al menos manipular ligeramente las cosas en nuestro mundo, y algunas personas de ese lado parecen ser mejores que otras. Así que siempre digo, por ejemplo, no pueden levantar un coche, pero parecen poder mover cosas pequeñas, tener un pequeño efecto en las cosas aquí. Exactamente cómo funciona, no creo que nadie lo sepa realmente, pero trabajo en el proyecto del teléfono del alma y tenemos comunicación con personas del otro lado donde pueden influir. Cosas también. De nuevo, es un grado bastante menor, pero podemos detectarlo. Al decir que no pueden mover un coche, escuché un espíritu en mi cabeza decir, oh, sí, podemos. Sí, sí, dudé al decir eso, pero normalmente no vemos cosas como levitar, por ejemplo, pero sí vemos cosas como luces encendiéndose y apagándose y televisores funcionando donde yo. Ahora, hay otra cosa con las sincronicidades, donde personas pueden entrar en nuestras vidas o eventos pueden suceder. Y no creo que realmente tengamos algún entendimiento sobre eso. Si están poniendo pensamientos en nuestra cabeza o no sabemos cómo funciona eso. He escuchado mucho que lo hacen. Siempre nos llenan la cabeza de pensamientos. A veces se intensifican y pueden desencadenar condiciones médicas si no les prestamos atención. ¿Sugieren que debemos hacerlo para recibir ayuda? Es como si dijeran, voy a captar tu atención aquí. Cuando esto suceda, actúa. Habla sobre el proyecto del teléfono del alma. También soy asesor en eso. El teléfono del alma, para aquellos que no lo conocen, es una tecnología en proceso en la que estamos trabajando para comunicarnos con personas del otro lado. En su estado actual, funciona más como un interruptor, obteniendo respuestas de sí o no. Estamos trabajando en su desarrollo con la esperanza de poder enviar mensajes de texto en el futuro. Por ahora, solo podemos obtener respuestas binarias de las personas en el otro lado. Entonces hay cosas similares de las que quizás hayas oído hablar. Sonia Ronaldi está trabajando en algo o tiene tecnología. La he tenido en el show. Sí. Entonces, Sonia, es interesante. La diferencia es que esto es hardware y software diseñado específicamente para comunicarse con el otro lado. Es muy sofisticado y
Esperamos mostrarlo al público pronto. Bueno, y yo lo comparo también, a ver si esto tiene sentido para ti. Es como una aplicación de teléfono. ¿Sabes? Quieres hablar con tu abuela, ¿ok? Tomas tu celular y, oye, abuela, ¿qué tal en el cielo? Algo así es como me lo imagino. ¿Estás haciendo eso? Sí, esa es la esperanza. Que se convierta en una app de teléfono y podamos hacerlo, de nuevo. Con suerte, algún día con voz, quizás video, pero al menos basado en texto. Lo que me fascina es que el doctor Gary Schwartz de la Universidad de Arizona está involucrado. No se trata de algún grupo excéntrico en el Área 51 trabajando con extraterrestres. Es la academia convencional la que lidera este proyecto. La investigación del doctor Schwartz ha demostrado una asombrosa tasa de efectividad del 99.9%, lo cual es extraordinario en el ámbito académico. Sí. Con el doctor Schwartz hubo otra sincronicidad. Al investigar sobre la vida después de la muerte, el primer libro que leí fue sobre experimentos en ese tema. 20 años después, presenté a Gary en una conferencia el año pasado, ya que colaboró con él en el proyecto del teléfono del alma. Gary es muy riguroso en su investigación y no lo lanzará al público hasta que esté listo. No se trata de tener un 51% o 75% de precisión. Su objetivo es que sea tan confiable como tu celular. Así que ese es el objetivo. Right. Dices que sabes que el espíritu es real y que la vida continúa después de la muerte en lugar de creer. Me interesa la semántica que usas. ¿Cómo sabes en lugar de solo creer? ¿Y cuál es la diferencia para ti? ¿O hay una diferencia? Sí, es una gran pregunta. Cuando nos preguntamos cómo sabemos algo, decimos que conocemos cosas basados en nuestras percepciones. Solo contamos con nuestros 5 sentidos para conectarnos con el mundo exterior y confiamos en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, sé que el sol saldrá mañana, aunque en realidad es la tierra la que rota. Pero sé que, ya sabes, el sol saldrá mañana y decimos cosas así, pero nunca sabemos nada con un 100% de certeza. Algo podría pasar que impida que el sol salga, y las cosas que percibo podrían ser, ya sabes, ilusiones, pero confío en mis sentidos y busco una certeza razonable. Así que creo que es más como un término legal. Por ejemplo, es más allá de una duda razonable, es la preponderancia de la evidencia. Y al estudiar la mediumnidad, las experiencias cercanas a la muerte, las comunicaciones post-mortem y considerar filosofías como el realismo o el idealismo versus el materialismo, al sumar todo, hay al menos 5 o 10 aspectos para analizar. La preponderancia de la evidencia indica que sobrevivimos a la muerte corporal. Por lo tanto, afirmo con certeza que sobrevivimos a la muerte corporal. Bueno, el doctor Schwartz está de acuerdo contigo en todas sus investigaciones a lo largo de los años. ¿Realmente hay diferencia entre espiritualidad y religión? Sin duda, hay diferencia entre espiritualidad y religión. La religión es un conjunto de creencias rigurosas que a menudo limitan nuestra exploración. Requiere fe, a veces te dice, solo cree esto porque yo lo digo. La espiritualidad, en cambio, es más amplia. He estudiado varias religiones. Hay mucha verdad en ellas. No menosprecio su importancia. A menudo se superponen con lo que nos dice la espiritualidad y también con lo que nos dice la ciencia. Me estoy alejando un poco de lo espiritual, o decir que creo en cosas porque tiende a hacer que la gente piense que es algo esotérico y que está en contra de la ciencia. Sin embargo, vuelvo a nuestros propietarios de la evidencia. Hay mucha evidencia que apunta a lo que yo creo. Y cuando hablamos de espiritualidad, muchas veces pensamos en lo que llamamos lo sobrenatural. Y he llegado a la conclusión de que no hay nada sobrenatural, solo lo natural. Y lo que llamamos sobrenatural es lo que aún no entendemos. Así que, hace 200 años, si hubiéramos dicho algo sobre virus, la gente habría dicho que eso es imposible, que sería sobrenatural. Si habláramos de la tecnología Bluetooth, la gente diría que eso es imposible.
La forma en que tú y yo estamos comunicándonos ahora habría sido considerada fuera del ámbito de lo posible. Creo que lo sobrenatural es lo que aún no entendemos. La espiritualidad es lo inexplicable para nuestra ciencia occidental. Es absolutamente cierto y se demuestra cada día. Excelente respuesta. Nunca lo había escuchado, pero es una gran explicación sobre lo sobrenatural. Hablando de religión, estuve 12 años en escuelas católicas y, al preguntar a las monjas en clase, solían decir que era un misterio. Y debíamos aceptar eso como tal. Estoy como, no sé si eso realmente cuenta. Queremos saber cuál es el misterio. Y creo que eso es. Haces un muy buen punto sobre eso también. Se espera que simplemente lo creas. Alguien a quien sigues es un supuesto experto y está diciendo, sí, así es, aunque no tenga sentido. Sí, absolutamente. Nos dicen que simplemente lo aceptemos con fe. En algunas iglesias, y siempre quiero ser cuidadoso, cuanto más extravagante es la creencia, mayor es tu fe. Así que realmente te desafían a creer. A veces simplemente no tiene sentido lógico. Dios es pura bondad. Te ama más que a ti mismo o a tus hijos. Si no haces lo correcto, te castigará eternamente, sin posibilidad de escape. Estas ideas no encajan. He cuestionado a varias personas sobre este tema. Cuando me convertí, primero fui cristiano y luego me volví cristiano universalista. Un día estaba almorzando con un tipo que era pastor en nuestra iglesia y otro que estaba en la junta. Y les dije, ¿cómo pueden creer esto? ¿Qué sentido tiene? Trataron de explicármelo, pero al final todo se redujo a esa respuesta. Bueno, yo solo lo dejo en manos de Dios. Es un misterio, pero Dios lo resolverá. Y no creo que Dios quiera que dejemos nuestro cerebro en la puerta cuando vamos a la iglesia. Si dos cosas son completamente contradictorias, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Debemos decidir si creemos en un Dios amoroso o en un Dios que castiga eternamente a las personas por creer en la religión equivocada. Escucho tu lado, ingeniero, en esa respuesta. Me encanta. ¿Creciste en una familia religiosa o espiritual? Sí, en efecto. Padecí de tanatofobia severa durante gran parte de mi vida ¿Qué es debido eso? a mi intenso temor a la muerte, influenciado por mi trasfondo religioso. Desde pequeño, siempre he sido el tipo de persona que disfruta investigando sobre este tema en particular. Esa es mi naturaleza. Cuando era niño, literalmente desarmaba las cosas. ¿Sabes? Había una radio rota en mi casa y mis padres la tiraron a la basura. Yo la desarmé. Quería saber cómo funcionaba. Rompía cosas para ver qué había dentro de ellas. Y entonces, cuando estaba en la iglesia y me decían estas cosas, yo pensaba, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué? ¿Por qué existe el pecado original? ¿Por qué Dios me odia? ¿Por qué Dios me considera su enemigo? Todas esas preguntas realmente me molestaban. Así que ese trasfondo religioso y ese miedo me llevaron a estudiar la vida después de la muerte. Por eso empecé a estudiarla tan temprano. Comencé a estudiarla. En serio, probablemente a mis 20 y tantos. Shanna falleció cuando yo tenía 54 años. Para entonces, ya llevaba más de 30 años estudiándola. ¿Por eso dices que tu vida te preparó para su partida al estudiar estas cosas desde temprano? ¿Qué te motivó a estudiarlo de repente? ¿Simplemente pensaste un día, voy a estudiar qué les sucede a las personas después de morir? Fue por necesidad total. Literalmente, a los 30 y pocos años. Cuando tenía poco más de 30 años, casi tuve un colapso nervioso. Fui a ver a un consejero porque estaba teniendo ataques de pánico. Simplemente tenía este miedo de que iba a morir de repente y necesitaba saber. Y entonces, si tus opciones son, no podía creer en un Dios que enviaría a la gente al infierno. Así que pensé, no sé si podría creer en este Dios y amar a este Dios como me dicen que debo. Pero luego, otros decían que los materialistas creen que al morir no hay nada. Reflexionaba sobre esas dos opciones no tan buenas. Desaparecer o ir al cielo y enfrentar a quien dijo, ¿realmente no me amabas? ¿Pensabas que era un monstruo? Sentía una necesidad de saber. Era algo que debía descubrir. Y así fue. Con 30 y pico de años, en los 90, antes del auge de Internet, solía ir a librerías y adquirir libros sobre espiritualidad, mediumnidad, experiencias cercanas a la muerte, entre otros temas. Fue el inicio, una necesidad más que un deseo o elección consciente.
Era como si me fuera a volver loco. Bueno, estaba siendo guiado. Sentías que te volvías loco, pero así te guiaban para captar tu atención. Sí, sí. Creo que todo en mi vida ha tenido un propósito. La razón por la que tengo la información y el conocimiento actual es porque estaba destinado a descubrirlo, a encontrarlo y seguir este camino. Estoy de acuerdo. Creo que todos lo estamos. Gran parte de mi trabajo está relacionado con la medicina. Estuve en el negocio de suministros médicos durante 30 años y tengo el conocimiento para saber qué buscar. Puedo encontrar lo que necesito, algo así. Esa experiencia me preparó para mi trabajo actual. ¿Cómo funcionan los mediums? ¿Cuál es tu impresión desde un punto de vista técnico de ingeniería? ¿Qué ocurre cuando un medium se comunica con un espíritu? ¿Qué opinas de eso? Bueno, estoy tratando de ser conciso. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar a Mark Anthony en mi programa para hablar sobre cómo funciona la mediumnidad. La gente se cuestiona, ¿por qué los mediums no son precisos? ¿Por qué pareciera que están jugando Pictionary? En resumen, los mediums pueden sintonizar sus cerebros a la frecuencia de las personas en el más allá, o las personas en el más allá sintonizan sus cerebros o su espíritu a la frecuencia del medium, o el medium puede apartar su cerebro del camino. Lo fascinante de la mediumnidad es que la actividad cerebral realmente disminuye, lo que sugiere que nuestros cerebros funcionan como filtros que tamizan el mundo espiritual. De esta manera, el medium puede sintonizar su mente con el espíritu o su frecuencia espiritual. En resumen, podríamos considerarlos como receptores que captan estas señales, aunque no necesariamente en inglés. Es traducido por su cerebro al inglés. Y entonces ese proceso de traducción no es extremadamente preciso. No es como tener una conversación con alguien. Reciben impresiones, reciben sentimientos, tienen diferentes clairs, pueden sentir que saben algo o pueden ver algo, pueden escuchar algo. Básicamente están juntando todo eso para darte un mensaje de tu ser querido. Cada medium opera de forma única. Les he preguntado a varios, ¿cuál es tu experiencia? Algunos dirán, escucho esto o simplemente sé esto o siento algo en mi garganta. Esas son las señales. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Él también ha estado en mi programa. Es genial, ¿no? Es abogado. Si les interesa, escuchen el podcast de Brian, Grief to Growth. Y luego también lo pondremos en las notas del programa aquí, con el episodio en el que estuvo conmigo. Simplemente lo adoro. Es abogado. Y se mete en las cosas científicas de lo que está pasando con esto, espiritual, como quieran llamarlo. Cómo percibo mi comunicación y cómo la enseño es que nuestras cabezas son grandes antenas parabólicas que reciben y transmiten frecuencias. Cada espíritu tiene una frecuencia que mantiene a lo largo de todas sus vidas. Para comunicarte con ellos, simplemente piensa en su presencia y se conectarán de inmediato. No es necesario que los conozcas previamente. Podrías entablar una conversación con cualquier persona, ya sea Elvis, la Madre Teresa o cualquier otro. No importa si el espíritu está vivo o fallecido, ya que podemos establecer comunicación con aquellos que están encarnados. Esta conexión se abre a tu perspectiva, permitiendo una comunicación bidireccional. Al recibir información, esta se manifiesta en todos los sentidos, visual, auditivo, táctil, olfativo, entre otros. Pero a veces nos dan información que resuena de inmediato. Otras veces nos dan información que resonará después. Y a veces nos adelantan cosas que aún no han sucedido. Por eso, siempre digo mantente atento, porque aunque no lo entiendas o no tenga sentido ahora, podría tenerlo después, tal vez la próxima semana o en el futuro. Todos tenemos muchas historias de cosas que han ocurrido. En ese sentido, ¿cómo pueden los padres que han perdido a un hijo o cualquier ser querido iniciar el proceso de sanación? Tú y yo estamos muy involucrados en la organización de apoyo a padres en duelo. ¿Cuáles son las cosas que sugieres?
Trabajas con muchas familias que han perdido a un hijo en particular. Cuéntanos qué sugieres y cuáles son tus metodologías y protocolos para ayudar a las personas a sanar en su duelo. Claro, en el proceso de duelo no existe un camino definido ni una forma específica de llorar. Por lo tanto, es común que las personas se sientan confundidas al pensar que algo está mal si no experimentan emociones tras perder a un ser querido. Si has perdido a un ser querido que sufrió mucho, es probable que experimentes una mezcla de alivio y culpa. En estos momentos difíciles, es válido sentir una amplia gama de emociones. Al trabajar con padres, he observado que suelen cargar con sentimientos de culpa, creyendo que deberían haber estado más presentes. Si fue una sobredosis, debí haberlos detenido. Si fue suicidio, debí haberlo sabido. Si fue un defecto genético, se lo heredé. Otra cosa, debemos liberarnos de la culpa. Debemos desechar la idea de ser superhumano, omnipotente. Puedes detenerlo todo. La otra cosa es tener esperanza, saber que puedes sanar, que es posible porque se siente imposible. Lo sé porque estuve ahí. Durante unos 3 años tras la pérdida de mi hija, yo pensaba, no hay manera. Así que rodearte de personas que han pasado por lo mismo, lo cual he logrado al ayudar a padres a sanar y colaborar con otras organizaciones. Ver a personas que han avanzado de regreso a la alegría y saber que no tienes que dejar ir a tu hijo. Algunos consejeros de duelo dirán, es momento de seguir adelante, es momento de soltar, es momento de avanzar. No es verdad. Puedes mantener a tu ser querido en tu vida. Son los vínculos continuos. ¿Cómo los honramos? ¿Cómo seguimos llevándolos con nosotros? ¿Cómo avanzamos? No solo avanzar, sino hacerlo con nuestro ser querido, sabiendo que los volveremos a ver. En resumen, así es como trabajo con los padres. ¿Cómo continúan con esos lazos? ¿Qué sugieres? ¿Qué has encontrado útil para ti y tu familia? Bueno, por un lado, busca señales y sincronicidades. Observa que siguen presentes en tu vida y les importa lo que sucede a diario. A mí me ha sucedido a través de lecturas de mediums, donde me han dicho exactamente lo que mi esposa o hija estaban haciendo, así como cosas que he hecho recientemente. Honrarlos es clave, ya sea a través de donaciones o participando en una organización que les habría gustado, cumpleaños, días festivos, aniversarios. Todos son difíciles. A veces la gente trata de evitarlos, de ignorarlos. Yo digo, no lo hagas, enfréntalos. En la fecha de Ángel de mi hija y en sus cumpleaños, salimos a comer pizza y helado. Hacemos algo que era su actividad favorita. No deseamos que pudieran haber estado allí, sino que pensamos en ellos como si estuvieran contigo. Nuevamente, mediums me han dicho que ellos te acompañan, así que hónralos en ocasiones especiales. Estas son algunas formas de hacerlo. Y creo que eso se aplica a cualquier ser querido fallecido, no solo a un hijo. Siempre pienso en las fiestas. ¿Qué hacían tu madre y tu abuela? ¿Cuál era una tradición familiar que ustedes tenían cuando ellas estaban vivas? ¿Cómo puedes continuarla o cómo puedes recrearla y tal vez tomar una parte de eso y quizás agregarle algo o modificarla un poco para que sea más accesible en esta época? Sabes, no creo que saldrías juntos a escoger el pollo que van a comer en la cena de Navidad, tal vez, pero preparas pollo para la cena de Navidad o algo por el estilo. Entonces creo que podemos adaptar esas cosas también. ¿Qué más pueden hacer las personas para superar de inmediato el inicio? ¿Qué importancia crees que tienen los rituales y las ceremonias de recuerdo? Cuando perdemos a un ser querido, ya sea un hijo u otra persona cercana. Sí, quiero decir esto al respecto. Hablaba con alguien que perdió a alguien hace solo 2 meses. Y me dicen, sé estas cosas. Sé cómo debería sentirme. Tengo la creencia de que todavía están conmigo. Creo en todas las cosas correctas.
¿Por qué sigo, entre comillas, atascado a los 2 meses? Es muy probable que te sientas triste y en shock, especialmente si has perdido un hijo. No apresures el duelo ni pienses que ya deberías haberlo superado. Recuerda que hay un proceso por el que tendrás que pasar con sentimientos de tristeza, anhelo, ira, culpa, entre otros. Todos forman parte de este proceso. Entonces es clave que te centres en eso. Hay acciones que podrías tomar, como realizar rituales para honrar a tu ser querido, organizar una celebración de su vida o crear un altar de meditación con objetos que te recuerden a esa persona. Este espacio especial te permitirá meditar y reflexionar diariamente. Hay maneras de seguir honrando su memoria. Quiero enfatizar que no es recomendable apresurar el proceso. Es como apresurar el crecimiento de una flor. Si plantas una semilla, toma tiempo para crecer. Puedes darle mucha agua, pero no crecerá de la noche a la mañana. Bueno, muchos expertos dicen que nunca superarás la pérdida, solo aprendes a vivir con ella. Tú y yo, involucrados en ayudar a padres a sanar, asistimos a su conferencia el verano pasado con 1,000 personas. Hubo lágrimas, pero también mucha alegría. Creo que es una forma distinta de sobrellevar la pérdida de un ser querido. ¿Cuál es la diferencia con aquellos que quizás aún sufren con el duelo? Sí, nunca lo superarás. Lo he dicho. La cosa es que el duelo no es algo que se supere, no es una enfermedad, no es algo de lo que necesitemos curarnos. La analogía que me gusta usar es que el dolor no necesariamente disminuye, pero tú te vuelves más fuerte. Así que, al levantar pesas, al principio, una de 25 libras puede parecer pesada, pero después de meses, esa misma pesa puede resultarte ligera. Creo que esto nos acompaña, quizá de por vida. Habrá momentos en los que extrañemos a nuestros seres queridos. Aún tengo días así. Recientemente pasó el 8º aniversario de mi hija y me entristecí ese día. Y cuando desperté esa mañana estaba triste, pero pude superarlo. Así que tengo un proceso por el que paso para volver a donde quiero tener mi mente. Así que la idea de que cuando estás en el duelo temprano y alguien dice que siempre vas a sentir que lo llevarás contigo por el resto de tu vida, sí y no. No siempre vas a sentirte como te sientes ahora. Como dijiste en esa conferencia, hay mucha alegría. Hay mucha alegría en la vida de los padres que conozco que han perdido a sus hijos, pero aún extrañamos a nuestros hijos. Y aún deseamos que estuvieran aquí a veces y aún tenemos ese deseo físico de tenerlos. Así que es ambas cosas. Llevas ambas contigo. ¿Cómo es tu rutina? En la mañana del ángel de Shaina, ¿cómo lo llamas? Día del ángel. Es su día del ángel en vez de su cumpleaños, algo así. Así lo llamo. Entonces, para ese día en particular, mi esposa y mi otra hija, Kyla, que todavía está con nosotros en lo físico, siempre hacemos algo en nuestro verso del ángel donde usualmente salimos a comer pizza y helado, como dije. Este año cayó en sábado, así que mi hija, Katel, dijo, pasemos el día juntos. Así que planeamos un viaje a un pueblito cerca de nosotros llamado Yellow Springs. Es un pueblito hippie, con muchas tiendas y restaurantes y cosas así. Íbamos a ir allá, pero para mí, esa mañana cuando me desperté, siempre paso tiempo solo en la mañana de todos modos. Camino 6,5 millas, a primera hora de la mañana. En mi caminata matutina escuché algo. Fue interesante porque el verano en que ella falleció, escuché un álbum de Evanescence. Es un álbum muy triste. Derrama dolor de principio a fin. Así que escuché ese álbum al principio, pero luego, cuando di la vuelta, pensé, voy a escuchar algo más animado. Así que empecé a escuchar a Macklemore y Michael Jackson, algo que realmente me motivara para el día. Así que para cuando regresé a la casa, iba a pasar el día con mi esposa y mi otra hija. Me sentía bastante bien, pero tuve que pasar por ese proceso. Tuve que sentir los sentimientos, sentir el duelo, sentir la falta de ella, reflexionar sobre los 8 años que han pasado desde que escuché su voz, pero luego está bien, volvamos a la realidad en la que vivo y salgamos a pasar el día con mi esposa y Kyla. ¿Verdad?
¿Crees que todos tenemos un plan de cosas que queremos experimentar y explorar cuando encarnamos? Es interesante. Es algo con lo que aún estoy lidiando. Algunos dicen que todo está planeado, hasta el mínimo detalle. Swedenborg afirma que Dios controla todo, incluso el último lanzamiento de un dado. Otros creen que todo es al azar. Yo pienso que es un término medio. Hay un autor muy reconocido llamado Philip K. Dick que ha producido obras muy destacadas. Por ejemplo, escribió The Adjustment Bureau, que es una película que me inspira. En esta historia, se combina un plan general con libre albedrío y aleatoriedad. Los agentes juegan un papel crucial al detectar desviaciones de los planes trazados. Necesitamos ajustarla. Hazla perder el autobús ahora. Creo que hay espacio para el libre albedrío, pero también un plan general. ¿Crees que algunas personas hablan sobre puntos de salida? ¿Que todos tienen un plan de cuándo van a hacer la transición? ¿Qué opinas al respecto? ¿Y qué revela tu investigación? Algunos dicen que hay de 1 a 5 puntos de salida en ese rango. Tenemos varios puntos de salida. Me han dicho que no puedes irte si no es tu punto de salida. A quienes han tenido SM a menudo se les dice que no es su momento y los envían de vuelta, a veces en contra de su voluntad. Si no es tu punto de salida, no creo que te vayas. Creo que, ya sea que haya múltiples puntos de salida o no, creo que eso aún está en debate. También pensamos que los hijos deben sobrevivir a sus padres y vivir hasta los 80, 90 o 100 años. Si te vas temprano, parece ir en contra de algún plan o ser un error. Es mala suerte o algo así. No, creo que quienes se van temprano estaban destinados a hacerlo. Y no sé sobre la investigación, pero he hablado con muchos padres de niños, especialmente, que se fueron temprano y parecen ser diferentes tipos de niños. Dicen cosas inesperadas, actúan de manera distinta, son muy funcionales y rebosan entusiasmo por la vida. Quieren experimentarlo todo. Y muchas veces, de nuevo, dicen cosas que nos damos cuenta después de que se han ido, que en algún nivel sabían que no iban a estar aquí por mucho tiempo. ¿Puedes compartir un par de ejemplos, algunos con Shayna, cosas que dijo cuando era pequeña que te hicieron darte cuenta después de su fallecimiento de que hay mucho más en esta historia? Sí, bueno, un par de cosas. Una cosa, muy temprano, esto no era sobre puntos de salida, pero ella y su hermana estaban sentadas en la mesa de la cocina. Creo que tenían alrededor de 7 y 4 años, y estaban hablando, muy tranquilamente, sobre estar en el cielo antes de nacer y elegirnos como sus padres. Nunca había oído hablar de la planificación antes del nacimiento. Nunca había oído hablar de elegir a tus padres. Ciertamente no les había presentado ese concepto, me pareció que lo inventaron por su cuenta. Shanna nunca realmente deseó ser adulta. Nunca realmente habló de ser adulta. Cuando tenía 10 años, creo que fue, dijo, no quiero crecer. Ella dijo, Shanna, debes hacerlo. Ella decía, no quiero tener senos ni mi periodo. Nosotros le decíamos, lo tendrás. Y ella empezó a llorar. Simplemente no quería y le decía, Shanna, si sigues comiendo así por tu amor al azúcar, vas a pesar 400 libras y no tendrás dientes. Ella respondía. Shanna siempre mostraba un entusiasmo por la vida, diciendo cosas como querer romperse la pierna. Y yo le advertía, no digas eso, ¿por qué lo mencionas? Quiero saber cómo es caminar con muletas. Unos meses después, se rompió el ligamento cruzado anterior y tuvo esa experiencia. Lo último fue unas semanas antes de fallecer. Fue el 24 de junio, en el fin de semana del Día de las Madres. El primer o segundo domingo de mayo, unas 6 semanas antes de su fallecimiento, jugaba con sus primos en casa de mi hermano. En ese momento, le dijo a mi otra hija que deseaba ser cremada y enterrada bajo su árbol. Después de su partida, al debatir qué hacer con su cuerpo, consultamos a nuestra hija Kayla sobre la cremación. Ella respondió convencida de que era lo que Shanna hubiera querido, y nos sorprendimos al preguntarle cómo lo sabía. Ella nos compartió esa historia. Cuando le preguntamos si estaban hablando de eso, respondió que no sabía por qué Shanna lo mencionó de repente. Teníamos múltiples indicios de que sabía que no estaría aquí por mucho tiempo y no creo que realmente quisiera permanecer aquí por mucho tiempo. ¿Y alguna vez quisiste preguntarle o le has preguntado
tal vez a través de un medium o por tu cuenta? ¿Por qué demonios viviste una vida tan corta? ¿Por qué elegirías eso? ¿Cuál es el punto de eso? Sí, es una pregunta natural. La primera vez que consulté a un medium fue con Susan Wilson, quien es simplemente increíble. Me introdujo este concepto, que Shayna dijo que tenía que ser así, que lo planeaste, y ya sabes, que lo planeamos juntos. Así que, esta es mi creencia sobre la planificación del alma. Como padres, a veces nos preguntamos por qué ciertas cosas son parte de nuestro plan del alma, ¿verdad? Bueno, no es tu plan del alma, es nuestro plan del alma. Creo que venimos en grupos, y creo que nos sentamos con anticipación, y discutimos juntos. No poseemos a nuestros hijos, aunque nos gustaría. Ellos tienen sus propias almas, su propio plan y destino. Entonces, ya no lucho tanto con eso. Me hacen esa pregunta seguido. ¿Por qué planearía esto? ¿Por qué planearía tanto dolor? ¿Por qué lo haría? Les digo, piensen en las cosas que sí planeamos. ¿Sabes? Fui a la universidad, estudié ingeniería química en Ohio State. Fue difícil. Fueron 4 años muy duros. ¿Por qué? Por el anhelo de obtener ese título. Lo deseaba, quería tener eso, ese nivel de educación. Al ver a quienes corren maratones, ¿por qué te someterías al entrenamiento y correrías 26 millas? ¿Por qué tu cuerpo pasaría por eso? Buscas vivir esa experiencia, quieres hacerlo, quieres sentir ese logro. Así que hacemos cosas en la vida con cantidades limitadas de dolor por una cierta ganancia. Desde la perspectiva del alma, cualquier dolor aquí es extremadamente limitado y temporal. Hay límites en cuánto dolor podemos experimentar. Entonces, desde la perspectiva del alma, es como, sí, haré eso, tomaré ese golpe, para avanzar en el crecimiento de mi alma o en el tuyo. No sé quién hizo el mayor sacrificio, Shanna, si al irse temprano ella o yo al elegir quedarme. Sí, buen punto. Bueno, también creo que las vidas pasadas entran en la ecuación. También, porque ¿qué experimentó ella en una vida pasada? ¿Y tú? ¿Fuiste el niño que se fue temprano? ¿Ella fue el padre, abuelo, hermano, amigo o colega cuyo hijo falleció? Las posibilidades son infinitas. Cada vez que atravesamos esto, obtenemos una perspectiva diferente y única. Siempre pienso que el tiempo no existe en el mundo espiritual. He escuchado eso de un sinfín de espíritus, que el tiempo lineal, como lo entendemos, no existe. ¿Cómo crees que eso influye en la planificación del alma, con los grupos de almas? ¿Son múltiples generaciones de humanos cuyos espíritus son almas? ¿Y cuál es la diferencia entre espíritu y alma? ¿Sientes alguna diferencia? Como si 5 generaciones de personas en el cielo dijeran, tú vas a hacer esto, ¿y qué tal si yo hago aquello? ¿Y cómo crees que todo eso funciona? Sí, se vuelve muy complicado. En cuanto al tiempo. No pensaste que te ibas a hacer preguntas fáciles, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tiempo, he escuchado a personas decir que no existe del otro lado. Sin embargo, concuerdo con mi amigo Kelvin Chin, quien afirma que si hay cambio, hay tiempo. Por lo tanto, si no hubiera tiempo, todo estaría estancado. Aunque admito que el tiempo no existe como lo percibimos. Por ende, no es lineal como pensamos. Creo que podemos desplazarnos a través del tiempo. Podemos experimentar cosas del pasado y quizá del futuro, ya que ambos son igualmente accesibles. Algunos hablan del eterno ahora, un concepto incomprensible para mí. Al abordar el espíritu versus alma, surge un interesante debate sobre la reencarnación, donde se piensa en el alma regresando repetidamente. Considero que es más complejo. El alma es una presencia eterna que trasciende tiempo y espacio. Es una superalma, usaría esa palabra. Es una colección y puede enviar derivaciones de sí misma, que es nuestro espíritu cuando estamos aquí. Y esos espíritus, al regresar a la superalma, compartimos nuestras experiencias. Así que cuando tengo una experiencia, no es solo para mí, es para todos, en mi colectivo. Así que ese es un concepto de los libros del equipo, de los cuales soy un gran fan. Así que es, al sumar todo eso,
Hablamos de las experiencias que tenemos aquí y lo dolorosas que son. Al pensarlo, no solo me beneficia a mí, sino a todos en mi colectivo. Si paso por algo, tú no necesariamente debes hacerlo. Puedes sentir mi experiencia. Todo cobra más sentido. Pero también puede sorprenderte. Realmente puede hacerte reflexionar. Exactamente. ¿Qué es un colectivo espiritual para ti? Si piensas en las células de tu cuerpo, por ejemplo, estas forman nuestro cuerpo y trabajan juntas para crear lo que llamo Brian. Creo que así es como el suprasoul opera en cierta medida. Esa es la mejor manera en que puedo explicarlo ahora. Pero creo, de nuevo, cuando se trata de grupos de almas y planificación de almas, si somos parte de la misma supralma o no, no sé la respuesta a eso, pero sí sé que estamos todos conectados mucho más de lo que pensamos. Y las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte regresan y dicen, somos todos uno. En última instancia, todos somos parte del mismo colectivo, pero hay todas estas pequeñas partes del colectivo, como órganos y células en el cuerpo, y cosas así. Tengo un amigo sacerdote cuyo abuelo era un druida y su abuela era una mística. Fue criado por ellos. Es un sacerdote irlandés llamado Sean O'Lera. Él afirma que todos somos parte de la fuente y lo divino, y somos fractales de lo divino. Con un doctorado en matemáticas, suele hablar en términos matemáticos, lo cual me supera, pero él habla de fractales que nosotros. Y luego hay muchas escuelas de pensamiento que sugieren que vivimos múltiples vidas simultáneamente. Eso me hace querer explotar la cabeza. ¿Tienes pensamientos sobre eso? ¿Qué piensas de ese concepto? Bueno, eso nos lleva al eterno ahora. Y entonces, sí, pensamos en nuestras vidas como lineales y secuenciales, pero es más fácil verlas así. Pero en realidad no creo en vidas pasadas. Tenemos vidas simultáneas que se influyen mutuamente. Por lo tanto, podríamos considerar que una vida pasada afecta a nuestra vida actual, si prefieres pensar en ello, pero también influye en nuestra vida presente. Influye en nuestra vida futura. Y cuando te adentras realmente en esto, es como las matemáticas, ¿verdad? Empiezas con 1 más 1 es igual a 2, y luego avanzas hasta como cálculo o ecuaciones diferenciales. Así que tú y yo estamos entendiendo el punto. Estamos llegando mucho más allá de lo que nuestros cerebros pueden comprender, y como son limitados, solo podemos usar analogías. Cada analogía se desmorona en algún momento, ninguna es perfecta. Podemos empezar a entenderlo un poco, podemos jugar con estos conceptos, pero si empiezan a volarte la mente, es como tienes que retroceder un poco y debemos aceptar que vivo en un marco de tiempo lineal y tengo un tiempo limitado para hacer cosas. Esta es mi realidad actual, ya sea virtual o no. Son las limitaciones bajo las que vivo ahora. Bueno, ¿crees que se supone que debemos saber estas cosas? Creo que se supone que debemos tener la experiencia humana, como dices, ¿no? No estamos destinados a saberlo todo aquí. Hablando de experiencias cercanas a la muerte, muchas personas dicen que lo sabían todo, ¿verdad? Es relativo comparado con lo que sabemos ahora. Lo recordaban, pero al regresar decían que no podían llevarlo consigo. Al tener la experiencia humana, no puedes llevarlo contigo. Así que sí, parte de la razón por la que estamos aquí es para explorar. Una parte importante de nuestra presencia aquí radica en la exploración. Ver el desenlace de una película arruina la experiencia, ya que nos priva de la emoción y el descubrimiento. Anhelamos vivir la incertidumbre de no saber qué sucederá a continuación, y esa es la experiencia. Bueno, al estar en la aventura y dejar las cosas abiertas, a menudo se desarrollan de maneras más mágicas de lo imaginado. Si estamos en una caja, con algo. Soy inventora y empresaria. Una amiga mía también lo es. Comenzó el programa de emprendedores en Southern Cal y me dijo que necesitaba obtener mi MBA. Le dije que no quería un MBA. Ella preguntó por qué. Respondí que no quería mi mente limitada. Aunque tengo muchos MBAs trabajando para mí, prefiero mantener mi mente abierta. Esto fue antes de adentrarme en lo espiritual. Solo sabía que no quería estar encasillada en un solo pensamiento
Quería explorar diferentes perspectivas y enfoques. Y entonces creo que ahora lo entiende. Siempre se reía de mí, y no de mí, sino conmigo sobre eso. No quiero que arruines mi cerebro. Ella solo se reía de eso. Sí, creo que es importante estar abierto a, ya sabes, entender que a veces nuestra alma superior, nuestro yo superior, nos puede dar cosas que realmente no necesariamente queremos. Es como un padre con un hijo. El padre no dejará que su hijo coma galletas todo el día. Podrías pensar que sería genial tener helado para el desayuno, pero tu padre dice que no. Hay cosas que he querido en mi vida que realmente pensé que eran lo mejor para mí y luego más tarde descubrí que no lo era. Cosas que me quitaron, incluso me despidieron de un trabajo y yo. Cuando te despiden de un trabajo nunca dices, oh sí, esto es genial, me alegra que me haya pasado. Hasta 5 años después cuando me di cuenta, si no me hubieran despedido de ese trabajo, no lo habría dejado y no habría encontrado el trabajo. Encontré un lugar donde ganaba 3 veces más dinero y tenía mucha más independencia. Luego me despidieron de otro trabajo y comencé mi propia empresa. Así que nos pasan cosas. Y entonces debemos confiar en que el universo, nuestro yo superior, Dios o como prefieras llamarlo, tiene lo mejor para nosotros y estar abiertos a eso. Elige tu propio camino. No dejes que la gente elija caminos por ti. Como decías, un MBA podría ser el camino tradicional para alguien. Pero si eres una persona muy inventiva, eso podría encasillar tu mente. Podrías decir, no quiero hacer eso. He conocido personas que han seguido carreras musicales. Todos tratan de disuadirlos. No, nunca lo vas a lograr. Como bajista. Por ejemplo, tengo un primo que es bajista y es como mundialmente famoso. En una vida tradicional, las familias suelen decir, no puedes hacer eso, no persigas eso. Te dicen que debes obtener un título en matemáticas o en STEM. Ahora todos deben entrar en STEM, pero eso no es para todos. Veo la guitarra detrás de tu cabeza. ¿Es un bajo o es una guitarra normal? Es una guitarra normal. No toco, pero he tomado clases, pero no tocas. Solo la usas como decoración. La compré para tocar y he tomado clases, pero ha estado colgada ahí un tiempo. Me encanta la música. Oh, iba a decir, ¿estás tocando con tu primo? Sí, no, ni cerca, solo. Oh, Dios mío. Volviendo a los endes por un momento. ¿Qué crees que les sucede? Creo que en D ¿Qué crees que sucede? son eventos muy personalizados, pero también universales. Es interesante porque aunque cada uno es único, también tienen temas universales. Eso es lo que me gusta estudiar. ¿Cuál es el tema general? ¿Qué está pasando ahí? Creo que para muchas personas es un reinicio. Podría estar en su plan del alma. Si no estás en este punto a los 23, te daremos un reinicio. Vamos a llamarte, sentarte, hablar contigo y decirte que no estás en el camino. Creo que es así para algunas personas. Creo que para algunas personas es una forma de abrirlos, de guiarlos en su camino, quizás asignarles una misión que cumplir. Porque muchas personas las experimentan. Al regresar, se convierten en evangelistas, compartiendo lo vivido. Son pequeños destellos de nuestra experiencia al cruzar al otro lado. Estoy empezando a creer que hay. No estás cruzando completamente. Hay una zona intermedia donde creo que ocurre la SM. Así que tenemos esta realidad física. Está el astral. La SM podría estar en el astral, quizás un poco más arriba. Posteriormente alcanzamos un nivel que es el final, aunque no el último. En muchas SM nos topamos con una barrera, que suele ser simbólica, como un río o un muro. Al atravesarla, se tiene la certeza de que no hay marcha atrás. Este punto marca un lugar intermedio. Y creo que está destinado a darnos a todos aquí esperanza, a darnos un vistazo de lo que nos espera. No sé, a veces tal vez es un error. Algunas personas dicen que llegan allí y la gente está como mirándolos, ¿qué haces aquí? No se supone que estés aquí, y los regresan. Podría haber algo de eso también. Me parece interesante cómo en los denominadores comunes de las SM, sin importar el nivel educativo, socioeconómico, cultural, etc., hay similitudes que la mayoría experimenta. ¿Has notado eso en tu trabajo? ¿Cuáles similitudes has encontrado? Fue Jeffrey Long.
quien identificó los elementos más comunes. Y sé que Bruce Grayson también trabaja en esto. Y los que todos conocemos, el túnel, la revisión de vida, ver una luz brillante, ver a seres queridos, una sensación de paz abrumadora. A veces ver a un ser espiritual, como Jesús o Buda o algo así. Esos son algunos de los más comunes. Y es interesante, cuantos más elementos tienen las personas, más profundas son sus experiencias, más intensas. A veces las personas es muy rápido, salen de su cuerpo, ven algo, escuchan algo, y luego regresan a su cuerpo. Y a veces son muy largas y muy detalladas. Es como si hubieran profundizado más en ello. Pero esos son, de nuevo, algunos de los elementos comunes. Y muchas experiencias cercanas a la muerte tienen, ya sabes, una combinación de elementos, pero no necesariamente están todos ahí. A menudo he pensado como, ok, ¿qué es el túnel? Es alguien siendo como escoltado a través de una cierta área para llegar a otra área, o no estoy seguro de eso, pero esos elementos son los que todos conocemos bastante bien. Cuando estoy trabajando con alguien que está muriendo, el espíritu pasa por un vórtice cerca del último, diría yo, cuarto, de lo que llamo las 12 caras de la transición. Hay un vórtice que el espíritu atraviesa mientras se desprende del cuerpo, y a menudo he pensado y he escuchado validación del espíritu muchas veces diciendo, sí, están pasando por eso. Es como un túnel o un agujero de gusano o un vórtice o algo así. ¿Qué piensas que hay una diferencia entre espíritus y fantasmas? ¿Los fantasmas son reales y crees que hay diferencia? Yo creo que sí. Más de un fenómeno sucede con los fantasmas. Pienso que podría haber energía, como ecos, como si algo poderoso ocurriera en un área. A veces las personas pueden percibir la huella de energía que queda allí. Tiendo a no creer en personas atrapadas por miles de años. No tiene sentido para mí, pero he hablado con personas que ayudan a quienes no están listos para avanzar, impulsándolos. Algunos eligen quedarse un rato cerca de sus seres queridos o en casa para resolver asuntos pendientes. A veces, es crucial reflexionar y resolver situaciones antes de avanzar en la vida. Creo que hay algo intermedio. La mayoría de lo que creemos que son fantasmas son solo huellas de energía, como ecos del pasado. En mi experiencia, que los fantasmas son reales. He hablado con muchos a lo largo de los años. Las historias son un desmadre. Mi favorita que te he contado antes es la de mi nuera, Mallory. En un día de Acción de Gracias, un año, ella, su mamá, su tía y su abuela estaban en la cocina de la abuela, y de repente estos utensilios se cayeron del gabinete al suelo, y ellas los vieron caer solos. Me llamaron diciendo, ¿qué demonios está pasando? Yo no estaba allí. Por lo tanto, activé mi radar y descubrí quiénes eran. Uno era un soldado de la Guerra Civil, cuyo padre era granjero y vestía el uniforme de la Guerra Civil. El soldado había fallecido en combate y nos dieron el nombre de la familia. Buscaba a su hija, quien, por alguna razón, no podía encontrar. Así que los reunimos. Bueno, uno de los nietos después encontró el nombre de la familia, encontró la escritura original de la propiedad, que era una granja, con ese nombre de familia. Encontró al soldado de la Guerra Civil, todo eso. Y mi impresión de lo que está pasando, y esto lo he validado con espíritus de fantasmas, es que todos van al cielo cuando mueren. Son espíritu. Algunos eligen regresar y tener un pie en el mundo espiritual y otro en el humano. Eso es lo que están experimentando y explorando. Es como si alguien quisiera regresar y experimentar ser chef en esta vida o ser tu hija y partir temprano o cosas así. Esa ha sido mi perspectiva sobre eso, de lo que he experimentado y me han dicho los espíritus. ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo explico? Sí, pero me hace pensar, ¿cómo definimos un fantasma versus solo un espíritu? Porque hablamos de que Shayna está aquí y se comunica conmigo y mueve cosas, lo cual hace.
No llamaría a Shayna un fantasma. Diría que es un espíritu que todavía tiene alguna conexión aquí. Así que muchas veces se reduce a una cuestión, supongo, de semántica. Y entrevisté a un sacerdote que en realidad ayuda a las personas a cruzar, y habló de un hombre que todavía estaba totalmente apegado a su esposa, y quería quedarse aquí, y cuidar de ella y esperar hasta que ella llegara. Entonces, no estaba listo para irse. Tal vez había ido al cielo. Si usamos la palabra cielo y regresar viviendo así, no descarto nada. Lo que sí quiero hacer con la gente es, no creo. No le temo a los fantasmas, ya que algunos piensan que son espíritus malignos que pueden dañarnos. Según mi entendimiento, no pueden hacernos daño. No están aquí para hacernos daño. Pero sí, hay. Estoy seguro de que hay personas. Tienen libre albedrío, ¿verdad? Así que podrían decir, no estoy listo para ir al cielo. Quiero regresar, quedarme en la granja. O estoy buscando a alguien o algo. Y creo que hay algunas personas que cruzan, según mi entendimiento, sienten que no merecen estar donde necesitan ir. Así que se quedan en un lugar y la gente tiene que ir a ayudarlas. Como, sí, puedes, vamos, puedes seguir adelante. Sí, eso hago con los fantasmas. Algunos no saben que están muertos, porque ese es su papel. Es como cuando escuchamos sobre personas con experiencias cercanas a la muerte, que regresan y olvidan lo que les mostraron. Saben que vieron algo, pero no recuerdan todos los detalles. Es algo así como hombres de negro presionan el bolígrafo y olvidan que eran un alienígena o olvidan que estaban frente a un alienígena y entonces regresan. Pero lo que he hecho muchas veces es extraer el espíritu de otro miembro de la familia que dice, no, papá, estás realmente muerto, ven conmigo. Y los veo caminar hacia la luz. Así que es realmente interesante lo que sucede. Hablando de espíritus malignos y hombres de negro, todo ese tipo de cosas, tengo 2 preguntas para ti sobre eso. ¿Existen los espíritus malignos y hay otras encarnaciones? ¿Crees en otros planetas, sistemas solares, cosas así como los extraterrestres? Sí, bueno, sí, son 2 preguntas muy diferentes en mi mente. Es curioso porque me recuerda, justo cuando escucho esa pregunta, recuerdo escuchar a alguien que conozco. Ella estaba en un podcast con este tipo y él estaba tratando de que admitiera que cree en espíritus malignos y ella es medium. Y mi respuesta es algo así como la de ella. Es como que podrían existir, pero no me los encuentro y no espero encontrármelos porque no les doy ni tiempo ni energía y no creo que ellos vayan a influenciarme. Nunca más descartaría algo como imposible, porque las personas tienen libre albedrío. Hay gente malvada en este trabajo, en este planeta, y cuando las personas cruzan, podrían seguir siendo igual de malvadas. No es algo en lo que me enfoque en términos de alienígenas o extraterrestres. La Tierra es solo uno de un número infinito de lugares donde podemos encarnar. Así que hay diferentes experiencias que las personas tienen que no son humanos. Hay otros seres, creo, que al contemplar la inmensidad de lo que conocemos del universo, que es limitado, sabemos muy poco del universo. Es imposible. Prácticamente imposible. No existe otra vida inteligente. Por lo tanto, creo que hay otras formas de vida, ya sea en nuestro universo y dimensiones paralelas o en otro lugar. Entonces, ¿crees que nuestros espíritus pueden encarnar en diferentes formas de vida, en diferentes planetas y cosas así? Sí, claro. Fue interesante. Hablé con alguien hace poco, una comunicadora de animales. La gente suele decir que si eres humano, siempre serás humano. Nunca serás un perro, un gusano, una mariposa, un águila o cualquier otra cosa. Y ella dijo que había hablado con perros que afirmaban ser el hijo de alguien, y al compartirlo, la otra persona respondió, soy budista, concuerda con mis creencias. Opinó que tendemos a creer que los humanos somos la forma de vida más elevada, por lo que no reencarnaríamos como algo inferior. Mientras debatíamos esto, le pregunté, ¿por qué creemos que somos la forma de vida más alta? Si existen extraterrestres u otros seres, es probable que algunos sean más avanzados que nosotros, y podrían decir, nunca me encarnaría como humano. Básicamente son animales. Así que no creo que siempre seamos humanos. Creo que podríamos ser otras cosas también. He visto en mi mente vidas en diferentes planetas, haciendo escaneos de vidas pasadas con personas.
Uno de mis favoritos fue ver a alguien en otro planeta que parecía un set de Star Wars, con autos de los Jetson volando alrededor y edificios. Era como un set de Star Wars de otro ciudad, por así decirlo. Edificios altos, cosas así. Al principio pensé, oh, esto es del futuro. Luego entendí. Era en los años 1930, en nuestro tiempo lineal. Pensé, santo cielo, esto es un evento de vida pasada en otro planeta y te encantará esto porque el tipo que había llamado a mi programa dijo, bueno, él era ingeniero y quería saber si había alguna vida pasada en la que hubiera sido ingeniero, cuál era la más aplicable a lo que estaba haciendo hoy en día. Y entonces tuve esta visión en mi mente de una vida pasada en otro planeta. Y en esa vida, este tipo era el jefe de la red eléctrica, que operaba todo. Y le pregunté, ¿qué tipo de ingeniero eres? Y él dijo, soy ingeniero eléctrico. Le dije, bueno, ahí lo tienes. Él se dedicaba a construir motores a reacción para GE. Y eso era lo que hacía para ganarse la vida. Me parece bastante gracioso. Los ángeles guardianes resultan entretenidos, ya que al hablar con ellos solían darme nombres de 15 letras, todos consonantes. Me preguntaba, ¿cómo se supone que debo pronunciar eso? Les pedía un nombre en inglés americano o un apodo. Ahora simplemente dicen, pueden llamarme Sam o Mary o algo así. Eso es fácil de decir. Y eso retoma tu punto anterior sobre... Hay diferentes idiomas, pero los traducimos a nuestro idioma nativo al recibir información telepática. Lo he experimentado muchas veces cuando veo texto en un idioma diferente, tal vez en una vida pasada, o me muestran una visión de algo, y está en árabe o en otro idioma que no hablo, y obtengo la traducción al inglés de eso. Así que me parece fascinante. El espíritu siempre va a comunicarse en un idioma que entendemos. Supongo que nunca lo había pensado antes, que es nuestro cerebro el que traduce la frecuencia de la información que se envía. Quizás en un universal, ¿cómo llaman a esos latidos binarios o algo así? ¿Qué es eso? Sí, está en alguna frecuencia, creo. Me gustó lo que dijiste sobre nuestros cerebros como antenas parabólicas. Creo que son transceptores, receptores y transmisores. Nos comunicamos constantemente con el otro lado, ya sea con nuestro yo superior, seres queridos, guías u otros. A menudo no nos damos cuenta de esta comunicación. Y estos seres, cuando personas muy específicas como tú tienen esa conexión, pueden decir, oh, esta persona podría entender esto, así que déjame darle esto de una manera que puedan entenderlo, donde la mayoría de nosotros no tenemos ese equipo o no está sintonizado al nivel correcto. Sé que los mediums dirán, puedo entrar en eso. Es un estado en el que ponen su cerebro. Así que algunos están entrenados en eso. Algunos son naturales y simplemente operan ahí. Es como siempre están a un pensamiento de estar en ese estado. Claro, claro. Entramos en eso en un nanosegundo, así lo enseño. Yo tampoco lo hacía de niño. Aprendí a hacer todas estas cosas. Es interesante cómo hablas de eso. Mencionaste las huellas de energía hace un minuto. ¿Qué es una huella de energía? Bueno, de nuevo, esta es solo la forma en que pienso sobre algunos fenómenos. La gente dice, como, escucho este traqueteo todas las noches arriba, en el closet o algo así. Así lo veo. Puede ser que haya un espíritu ahí que lo esté causando. Pero también es interesante porque hablabas de esto, hablamos de que el tiempo es diferente del otro lado. Porque no quiero que la gente sienta que, oh, estos fantasmas están atrapados por miles de años. No sabemos cómo perciben el tiempo ellos tampoco. Así que lo que para nosotros podría ser 1000 años, podría ser 5 minutos del otro lado o 5 días o algo así. Entonces, sí, todo esto es solo tratando de poner las cosas en perspectiva. Así que la huella de energía es una forma en la que pensé que sería interesante describir algunos de los eventos que la gente experimenta alrededor de un lugar en particular, como que este lugar siempre está frío o este lugar es lo que sea. Y todos son conjeturas al final del día porque no lo sabemos. En mi libro hay un capítulo sobre un accidente de tren y
Al estar en ese edificio, encendí mi radar y pude ver una morgue improvisada, con cuerpos alineados contra las paredes y cubiertos con sábanas. Después, descubrimos que ese día hubo un accidente de tren en esa zona del pueblo. Ocurrió en Birmingham, donde estoy. Pensé que no tenía sentido porque dijeron que solo un cierto número de personas murieron y había muchos más. Cuerpos, muchos más cadáveres con sábanas allí. Durante un brote de tuberculosis, era una morgue improvisada donde la gente moría repentinamente, como alguien que iba a trabajar. Y regresaba a casa ese día y algunos familiares habrían fallecido. Esa era la morgue improvisada, donde llevaron a las personas que murieron en el accidente de tren. Creo que es interesante armar estas pequeñas piezas del rompecabezas. Sí, eso es lo que llamaría una huella. Ese lugar tiene tanta energía psíquica, si prefieres. Es como entrar a una habitación tras una gran discusión. A veces, siendo muy sensible, sin decir nada, sabes que algo ocurrió allí. Entonces, creo que si es un evento realmente grande, podría dejar ese tipo de eco, ese tipo de huella. Sabemos que como generadores de números aleatorios alrededor del mundo, simplemente son aleatorios, pero bastante constantes porque su aleatoriedad se equilibra. Cuando ocurre un evento importante como el 9/11 se disparan. Hay huellas que simplemente eso impacta esos generadores de números aleatorios. Creo que podría haber energía en ciertos lugares que resuena en las personas que entran y dicen, algo pasó aquí, algo realmente grande sucedió. ¿Qué es un generador de energía aleatoria? Generador de números al azar. No sé por qué no han configurado su computadora, cosas que solo escupen números aleatorios pero crean un patrón. Es como si lanzaras una moneda. Entonces, si lanzas una moneda, 3 veces podrías obtener 2 caras y una cruz, pero si la lanzas 1000 veces, vas a obtener algo muy cercano a mitad y mitad. Y estos generadores de números aleatorios los observan para ver variaciones en esto, las variaciones que les interesan. Y a veces, cuando hay grandes eventos y nadie puede explicar por qué, los generadores de números aleatorios simplemente se vuelven locos. Y a veces, de hecho, antes de que ocurriera el evento. ¿Qué quieres decir? ¿Se vuelven locos? Se desvían de la desviación estándar. Se mueven de forma inesperada, de un lado a otro. No lo explico bien, pero es como si esperaras una línea base y de repente ves un pico. Está bien. Nunca había oído de eso. Tendré que investigar. ¿Por qué crees que todo resulta bien? Bueno, un par de razones. A largo plazo, todos volvemos a casa. No importa lo que pase aquí, todo es temporal. Les digo a las personas que es una buena y mala noticia. Todas las cosas buenas que vivimos aquí se desvanecerán, así que disfrútalas mientras las tengas. Todas las cosas malas que experimentas aquí eventualmente van a terminar. Pero es como, estamos jugando un juego que no podemos perder porque todos volvemos a casa. Así que a veces las cosas funcionan a corto plazo. Pasa algo que realmente nos gusta. Conocemos a una persona de la que nos enamoramos, Orlando. Ya sabes, tenemos un hijo. O hacemos algo realmente genial. Y vemos que, ya sabes, funciona realmente a corto plazo. A veces pueden ser cosas como cuando perdí mi trabajo. ¿Sabes? Eso funciona a un plazo más largo. Pero creo que todo en la vida realmente funciona. Sé que eventualmente todo se resuelve. Si lo vemos en esta vida o no, realmente, creo que muchas veces depende de nosotros. Es como lo percibimos. Enseño inteligencia positiva. Lo que trabajamos es cómo puedo ver esto de manera positiva, y no me refiero como de una manera ingenua, como esto es lo mejor que me ha pasado. Pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para inspirarme? ¿Cómo puedo usar esto para ayudar a otros? Siempre hay algo que podemos encontrar bueno en algo o algo de lo que podemos sacar algo bueno. Así que en realidad es una elección si queremos hacerlo bueno a corto plazo. Pero de nuevo, creo que en algún momento, cuando todos estemos de vuelta en casa y mirando atrás en esta vida, diremos que todo lo que me pasó funcionó. Todo funcionó por una razón. La fomatofobia que tuve cuando era niño y que me mantenía despierto por la noche, que me causaba ataques de pánico, es la razón por la que hago el trabajo que hago hoy. La muerte de mi hija es la razón por la que hago el trabajo que hago hoy. Entonces, ya puedo ver el impacto de esas cosas
y lo proyecto hacia el futuro. Puedo decir prácticamente cualquier cosa que me suceda en la vida. Creo que va a ser lo mejor. Y he hablado con personas que han tenido enfermedades terribles, personas que han tenido cáncer. Dijeron que es lo mejor que nunca me pasó. Hablé con una madre de un niño que nació con una enfermedad donde nunca habló, nunca dijo nada, nunca caminó, y tenía 11 años cuando falleció, y dijo que fue lo mejor que le pasó a ella o a su familia. Así que, si la gente puede ver eso, creo que todo sale para bien. ¿Cuál es el propósito de vivir? Es distinto para cada persona. Es interesante, lo he aprendido recientemente. Decimos que todos venimos a aprender y crecer. Creo que es cierto para muchos, quizás para la mayoría. Algunas personas vienen aquí solo para divertirse. Es como, no diría que es unas vacaciones, es una aventura. Creo que algunas personas vienen aquí para divertirse. Pero el propósito de la vida en general es tener experiencias, crecer, mejorar, agregar a la conciencia colectiva. A medida que la conciencia se expande al tener experiencias, compartimos y profundizamos en nuestra capacidad de amar, de apreciar lo que tenemos y de tener estas experiencias. Siempre entiendo que estamos aquí para crear. La gente pregunta, ¿crear qué? Ahí entra el libre albedrío. Sí, creo que nos dicen que somos hechos a imagen de nuestro Creador, y creo que es cierto. Creo que somos seres creativos. Ya no me gustan los universales porque podría haber excepciones. Hay personas que tal vez no están aquí para crear, no lo sé. Pero creo que el propósito de la creación es que nosotros seamos creadores, como pequeñas versiones de la fuente, y experimentemos, juguemos, y crezcamos, nos ayudemos unos a otros. Todo lo que la gente con experiencias cercanas a la muerte nos cuenta, ¿verdad? Nos dicen que todo es amor, todo son relaciones, para experimentar juntos y apoyarnos en el camino. ¿Cómo pueden las personas conocer más sobre ti, tu trabajo y creaciones en todo momento? Pueden visitar mi sitio web, grief2growth.com, grief2growth.com. Ahí encontrarán información sobre mis podcasts, mi libro y una descarga gratuita. Para más detalles, vayan a grief2growth.com. Gems. Tengo un mini libro que comparte las 4 cosas que hago diariamente para mejorar mi vida y que pueden ayudarte también. Siempre puedes contactarme, me encantará platicar contigo. Bueno, las 4 gemas no nos vas a dejar con la duda. ¿Cuáles son las 4 gemas? Las 4 gemas son la práctica de la gratitud, el ejercicio, la meditación, tu atención plena y el cuidado personal. Esas son 4 cosas que considero esenciales a diario. Al despertar, practico la gratitud. Hago ejercicio a diario, adaptado a mis necesidades. Practico la atención plena o meditación. Y también es muy importante cuidarte a ti mismo. Encuentro que muchas personas simplemente no lo hacen muy bien. Así que en mi libro te doy algunos consejos sobre cómo hacerlo. Muy bien, excelente. Gracias por acompañarnos y por tu brillante participación. Disfruté lanzarte varias preguntas interesantes y variadas. Tu desempeño deportivo fue destacado. Muchas gracias a todos por unirse hoy. Eso es todo por esta semana. Les mando mucho cariño desde el dulce hogar de Alabama y desde Cincinnati también, donde está Brian. Adiós. Para mejorar tu viaje espiritual, haz clic en uno de los videos de abajo. Y recuerda suscribirte, dejar un comentario y compartir con tu familia y amigos.